Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Julia María Crespo Comesaña, yo soy de la Universidad de Santiago de Compostela y juntos vamos a ver aquí el desarrollo del simposium Entornos de aprendizaje fluidos, dinámicos y relevantes. Este simposium de lo que va a tratar, lo que presentamos aquí, es dar una pequeña explicación a por qué los alumnos tienen tan baja motivación. Creemos, nosotros en el simposium que hemos trabajado algunos aspectos sobre este tema, que hay un peso muy importante en los recursos obsoletos, es decir, en la utilización de recursos obsoletos en las instituciones superiores, en las metodologías pasivas y también en el diseño y uso de espacios inapropiados en estas instituciones. Las personas que están sentadas conmigo en la mesa son Sara Domínguez Lloria, que os va a presentar una comunicación sobre el diseño y evaluación de una experiencia de aprendizaje en servicio. Iago Portela Pino, aprendizaje integrado desde la educación física. Ruth Martínez López Castro, que hablará sobre diseño y evaluación de una experiencia de aprendizaje en servicio. Amparo Rodríguez Damián, que hablará sobre la utilización de plataformas educativas. Y Iria Calleja Barcia, que presentará modelos de orientación educativa para un aprendizaje integrado. Como yo ya estoy de pie, creo que no… bueno, en pantalla, vale. Voy a empezar hablando, voy a presentar mi comunicación y voy a empezar hablando de la identidad pedagógica del espacio en los centros de educación superior. Bueno, ustedes saben que en 1999 nosotros nos comprometimos con Bolonia en una transformación muy importante de la universidad, de la educación superior. Ese compromiso tenía que ver con un cambio en el enfoque académico, un cambio en el enfoque funcional de la universidad y, por tanto, son cambios que afectan a la metodología, al currículum y a la gestión de personal, entre otras cuestiones. Todo ello en un marco de calidad y excelencia que, como apunta el trabajo de Luceno y Campos, no es posible, y cito, si no se considera el valor del espacio construido como potenciador del proceso pedagógico. Es decir, si precisamos un enfoque metodológico nuevo y precisamos un enfoque curricular nuevo, precisaremos también un enfoque de los espacios nuevo. La investigación sobre el espacio educativo ha hablado mucho, muchos autores han hablado sobre esto. Sin embargo, digamos que después de personajes como Vygotsky, como Piaget, como Montessori, como Froebel, ha habido un pequeño parón en la investigación. Ahora vuelve a resurgir. Bueno, yo en el trabajo completo que les invito a consultar en los materiales del Congreso, más próximo, hay una explicación sobre este recorrido, sobre la investigación, que les invito a que la hagan, pero que por cuestiones de tiempo yo aquí no puedo contarles completamente, ¿no? Voy a hablarles, sin embargo, sí, de que el espacio construido en las instituciones educativas superiores es un producto cultural y, por lo tanto, está muy entroncado, muy emparentado con la ideología en cada momento, con la ideología dominante de cada momento, con el currículum, con cómo se comprende el currículum en cada momento histórico y, por supuesto, con el enfoque pedagógico que se hace. Respecto a la ideología, las universidades aparecen como una evolución de las escuelas catedralicias y monacales y es esto, la evolución de estos edificios, lo que se convierte en el claustro universitario. Está entroncado con la ideología porque el conocimiento en aquel momento era una iluminación reservada para unos pocos y quizá un grupo de elegidos, ¿no? Los espacios en que esta formación tenía lugar eran una especie de lugares o espacios de culto, abstraídos de los contextos reales y de los ritmos profanos y con una liturgia propia que solamente los iniciados conocían, de ahí el tema del claustro. A partir ya de los años 1789 y todo lo que supuso
la revolución de la Ilustración, ¿verdad?, la educación comienza a ser vista como un asunto público. Aparecen los sistemas públicos de enseñanza y ese claustro educativo evoluciona y se consolida con el nacimiento de la universidad moderna en el siglo XIX, con los modelos de planta francés, inglés, alemán, y supuso unas variaciones importante en la planta arquitectónica de los edificios, sobre todo en lo que se refería a no solo la visión interior del edificio, sino hacia el exterior. La edificación de carácter estatal reflejaba, lógicamente, los ideales liberales burgueses, por ejemplo, el triunfo del laicismo, la aparición de la necesidad de apertura a los nuevos saberes con aulas especializadas que no existían antes, o incluso el nacionalismo que se observa en la incorporación de las lenguas nacionales a la lengua de docencia, a los currículums, y también en la adopción del estilo regionalista, arquitectónicamente hablando, que estaba presente en muchísimas de las construcciones educativas en todo el continente europeo. Posteriormente, con la aparición del estado de bienestar, la educación se consolida como un derecho fundamental y a partir de los años 70 los edificios universitarios de nueva construcción aumentan en número, en tamaño, en formato de las aulas destinadas tanto a clases teóricas como a la práctica y aparecen elementos dentro de las universidades como las salas de estudio, los salones de actos, las bibliotecas, las aulas taller, que no existían antes, los laboratorios, las zonas de prácticas. Otro elemento interesante es ver, es decir, esto es el enfoque, digamos, un poco contado brevemente, cómo se articula una coincidencia entre la ideología y la estructura arquitectónica de las universidades. Otro elemento interesante es cómo se articula la idea curricular, el currículum a lo largo del tiempo y la constitución de las física, de los espacios físicos en las universidades. Aquí hablamos de cuando el enfoque es más academicista o más tecnicista. Lógicamente, cuando el enfoque es más academicista, el núcleo central de las instituciones educativas es el aula. No existen otros elementos o son elementos añadidos que no tienen que ver específicamente con el tema curricular. Cuanto más nos vamos al lado técnico, es decir, a que el currículum es necesario para desarrollar herramientas que mejoran la sociedad y por lo tanto hay una especialización importante en el saber, aparecen elementos dentro de la construcción especializados donde esos saberes se pueden aprender y practicar, como los talleres o las aulas específicas o los laboratorios. Si avanzamos un poco más, vamos a ver el tema de la pedagogía. Detrás de las tipologías constructivas de los centros educativos subyacen también supuestos pedagógicos específicos que tienen que ver con todos estos elementos que tenemos aquí. Vamos a ver, la pedagogía, digamos, se posiciona con respecto a estos elementos que yo les pongo en pantalla, es decir, a cuál es la función social de la educación, si es reproducir un determinado bagaje cultural o poner las bases para que ese bagaje cultural se amplíe o hablamos de una educación que está llamada a transformar la sociedad. Eso es un enfoque dentro de la pedagogía, cada uno de ellos. Después también el enfoque pedagógico tiene que ver con la naturaleza del conocimiento, es decir, cómo entendemos qué es el conocimiento o cómo se adquiere o cuál es la forma adecuada de abordar el conocimiento. También del papel del docente y la concepción del alumno, si son pasivos, activos, si debe de haber una igualdad de mando o no, el enfoque curricular, cómo lo contemplamos, si el currículum debe ser más conjunto o más especializado, si tenemos que volver a él reiteradamente en fases de profundización o no, o debe ser lineal, las estrategias didácticas de abordaje para este currículum, si necesitamos estrategias activas, si deben ser memorísticas y, por último, la organización y la gestión de los centros, si deben ser democráticas, no en estructuras más planas, en estructuras más verticales. Todas estas decisiones que se toman en cada uno de esos elementos han producido, simplificando mucho, vuelvo a invitarles a que lean el trabajo completo, en tres modelos, tres enfoques, que sería el modelo tradicional, el modelo centrado en el alumno y el modelo socialista. El modelo tradicional, pues los presupuestos pedagógicos son los que ustedes conocen, por supuesto, que son
un aprendizaje centrado en contenidos, dedicado o referido al intelecto, donde el alumno es un aprendiz, donde hay mucha importancia del orden y el control, el modelo comunicativo y vertical, un pensamiento individual, bueno, lo que ustedes conocen. Eso ha dado lugar a esos espacios de ahí abajo, a esa tipología espacial. Espacios repetitivos, no incluyentes, que toman como base la cuadrícula, espacios especializados por función curricular, vertical y horizontalmente, desconexión con el medio circundante, proyección de la jerarquía en el uso de los espacios y tratamiento desigual de los espacios según su categoría. Por lo tanto, hay espacios residuales y espacios principales. Y el espacio como un contenedor nulo. ¿Qué tiempo me queda? Muy bien. Me están llamando la atención. Bien, es el movimiento centrado en el alumno, que no, es todo lo referido o todo lo que parte de la escuela nueva, a partir de ahí, todo eso. La traducción espacial de esa visión del alumno, del currículum, del profesorado, de la escuela, de la función social de la escuela, tiene una traducción espacial que son los espacios singulares, los espacios diferenciados por modalidades de método, es decir, trabajo individualizado, agrupamientos, interconexión con el medio, física, funcional y social. Aparecen incluso los elementos verdes incorporados a los centros educativos de cualquier nivel. Espacios transformables, tratamiento exhaustivo de los espacios en diseño y acabado, y el espacio como herramienta y contenido. Y por último, en el modelo socialista, que es el que se deriva de las teorías en las que la formación debe estar íntimamente unida al trabajo, es una perspectiva muy interesante porque en educación, en FP, los espacios maker tienen mucho que ver con esto. La traducción espacial nos habla de espacios especializados por función, entendida por función productiva, conexión social productiva con el medio circundante y la posibilidad de que el espacio educativo esté situado fuera de las instituciones educativas en instituciones productivas, es decir, que el alumno vaya a aprender a otros sitios fuera de la universidad donde se hace trabajo. Lo que se propone aquí es que tomemos aquellos aspectos mejores que nos ha dado el trabajo pedagógico, la experiencia pedagógica, y posicionándonos en Bolonia, es decir, en lo que nos hemos comprometido a realizar, tengamos en cuenta una serie de cuestiones que tienen que ver con los espacios, con los propios espacios y qué funciones deben cumplir, centrándose en que los espacios sean accesibles, sostenibles, respetuosos, eficientes e integrando conceptos, elementos de naturaleza. Listo, ¿no? Simplemente digo, en el trabajo completo hay un momento en el que se trabaja estas características del espacio a cada uno de los espacios que hoy conocemos dentro del ámbito universitario, los espacios de ocio, del deporte, de identidad institucional. Debemos tener esos espacios, pero además que cumplan con estas funciones. Nada más. Les invito nuevamente a que lean el trabajo. Muchas gracias. Es que no tenemos mucho. ¿Cuál es? Ya voy yo aquí. No te preocupes, Julia. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de mi trabajo, habla de una experiencia de aprendizaje y servicio a través de la música en enseñanzas superiores, en entornos universitarios. Un poco para contextualizar, voy a hablar del marco teórico que habla sobre la necesidad de cambio al que la educación superior se expone, ¿no? Zabalza habla, por ejemplo, de que la puesta en práctica de procesos de innovación mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Sí, es que está en PDF. No sé. ¿Cómo se puede hacer para que se pueda ver la pantalla? ¿Control? L. Ahí va, perfecto. Rodicio habla de que existe un diálogo constante con la sociedad para dar respuestas a esas necesidades y Pulido San Román habla de la responsabilidad social que la formación superior debe tener para generar ciudadanos capaces y autónomos. La participación en proyectos de aprendizaje y servicio genera un aprendizaje que resulta más significativo y perdurable, incrementa la autoestima de los docentes,
modifica y perfecciona las habilidades personales y sociales y la responsabilidad social e impacta no solo en nuestros estudiantes, sino también en los discentes, en las instituciones y en su entorno, además de desarrollar un incremento de las competencias cívicas y sociales. Con respecto a la música, hablamos de una herramienta de alto impacto que funciona de manera muy rápida para trabajar en diferentes contextos y en diferentes entornos. La utilización de esta herramienta, de cualquier herramienta de carácter artístico, está demostrado en numerosas investigaciones que mejora significativamente el ámbito personal y la autoconcepción de los alumnos, ¿no? Además de incrementar la autoestima, las habilidades personales y sociales y la responsabilidad social. El objetivo de la implementación de este proyecto de aprendizaje y servicio fue presentar una experiencia en entornos universitarios a través de la música, para constatar cómo esta metodología promueve un desarrollo de las potenciales capacidades y competencias del alumnado, a la vez que produce una implementación más significativa del aprendizaje. Es decir, a través de esta experiencia queríamos ver si el conocimiento de nuestro alumno tenía un mayor impacto sobre ellos, ¿no? Y resultaba más significativo. El título del proyecto que desarrollamos fue Proyecto Boomerang, proyectos artístico-musicales desde la universidad a la comunidad. Lo de Boomerang lo utilizamos un poco porque uno de los preceptos, ¿no?, en los que se basa el aprendizaje y servicios, en el hecho de que el aprendizaje que nuestros alumnos obtienen en el entorno universitario, en las aulas universitarias, impacta en la sociedad y vuelve, ¿no? Entonces, como tenía un poco el juego este de retorno, pues decidimos titularlo de esta manera, ¿no? Se pone en práctica para la mejora del aprendizaje de formación de los futuros docentes, tanto en el grado de educación primaria como en el grado de educación infantil. Y con la finalidad un poco de que el alumnado tomara contacto con la labor docente en contextos reales, además de obtener otro tipo de competencias básicas como la autonomía, la interacción social, el desarrollo de valores y de cualquier otro tipo de competencia transversal. Nosotros utilizamos como partner, como entidad colaboradora, que siempre es imprescindible para un proyecto de APS, al aula hospitalaria del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Nos interesaba un poco este contexto porque estaba descontextualizado de las aulas del practicum, ¿no?, de las aulas de enseñanzas regladas, donde siempre elaboran las prácticas docentes los alumnos de grado en primaria y grado infantil. Entonces nos resultaba interesante que pudieran ejercer prácticas docentes en otros contextos y nos parecía muy interesante qué tipo de contextualización tenían que tener las actividades para un alumnado que no presentaba las características, vamos a decir, normales en un aula de educación primaria o de educación infantil. Se llevó a cabo en el segundo semestre del curso 2008-2019, tanto en periodos lectivos como no lectivos, con unas representaciones que fueron hechas el 9 y el 16 de mayo. Trabajaron en este proyecto 21 alumnos de grado en primaria en procesos y proyectos didácticos, en la materia de procesos y proyectos didácticos en educación musical que imparto yo misma, y en 2 alumnas de grado en educación infantil de las materias de desarrollo de percepción y expresión musical que imparte una compañera del departamento, la profesora Cecilia Portela. El número de participantes en el aula hospitalaria fue en la primera sesión de 17 y en la segunda sesión de 10, cuestión que fue muy interesante también el ver cómo nuestros futuros docentes se tenían que adaptar al no saber cuántos niños o cuántos alumnos iban a tener en las diferentes sesiones, ya que el aula hospitalaria tiene movilidad, ¿no?, en sus ingresos, entonces nunca sabes exactamente cuánto alumnado va a participar ni qué edades van a tener y ellos van a tener que enfrentarse un poco en un contexto real a la modificación de las actividades y el diseño del proyecto en función del alumnado con el que se presenta, que no lo van a saber previamente, se lo van a encontrar allí, ¿no? Allí tuvimos alumnados con patologías muy diferentes, traumatológicas, psiquiátricas, oncológicas y neurológicas. La participación en los proyectos de aprendizaje y servicio por normativa de nuestra universidad es voluntaria, pero fue del 100% del alumnado. Y una de las premisas, por ejemplo, con las que sí tuvimos que contar para elaborar el proyecto fue la realización de actividades que no supusiesen movimiento o expresión corporal. Esto parece muy sencillo, pero hablamos de materias de música y la expresión corporal juega un papel bastante fundamental en estas cuestiones, ¿no? Relacionamos los objetivos de este proyecto con las diferentes competencias que aparecen en nuestros diferentes programas de las materias. Lo pueden consultar en el cuadro de los materiales expuestos en el Congreso y, por supuesto, utilizamos metodologías que resultasen activas y participativas. El proyecto tuvo diferentes fases, una fase de presentación del proyecto al alumnado, de motivarlos en la materia y una formación inicial a través de un curso que imparte nuestra universidad que se denomina Introducción al APS en la universidad de 10 horas como cuestión formativa para que realmente supiesen qué tipo de técnica metodológica, ¿no?, qué metodología de innovación iban a realizar en este. Nos parecía interesante que la realizaran para que fuesen realmente conscientes y pudieran
pudieran en el futuro aplicarlo como futuros docentes, ¿no? Hicimos un diagnóstico de la realidad donde se iba a desenvolver el proyecto. Ya comento, tuvimos varias reuniones con la responsable del aula hospitalaria y del hospital clínico, de ellos mismos y de nosotras como coordinadoras del proyecto, un poco para conocer cuáles iban a ser las características del alumnado que se iban a encontrar, y con el objetivo del proyecto era aportar un espectáculo artístico placentero a los niños hospitalizados, ¿no? Que sirviese como una actividad bueno, que sirviera un poco para romper las diferentes problemáticas que allí se veían, ¿no? Unas evidentemente más graves que otras. Había a lo mejor un niño que se rompía una pierna, pero también nos podíamos encontrar con niños con anorexia en la unidad psiquiátrica, o psicóticos, o niños oncológicos y demás, ¿no? Esta fue la primera fase del proyecto, que fue esta inicial que comento. Después hicimos una de planificación y desarrollo, con toda la información que habíamos recabado. Hicimos una creación en nuestro espacio virtual de materiales y reflexiones, y tomamos decisiones en torno a la tipología del espectáculo y la elección y la búsqueda de información para generar estas ideas. Distribuimos en grupo de trabajos un poco los roles que cada uno iba a cumplir. Pues os podéis hacer una idea: los guionistas, compositores, intérpretes, actores. Recuerdo que es del área de expresión musical, con lo cual era un espectáculo musical, de ahí que hable de compositores. Y la tercera parte fueron los ensayos, que se fueron llevados a cabo en la facultad, ¿no? Ahí tenéis una muestra gráfica. Después, posteriormente, vinieron las representaciones, que estuvieron basadas en 2 cuentos de la editorial Calandraca, a los que se les puso música y sobre los que se elaboró una guía didáctica de materiales para el trabajo de las cualidades del sonido. Tuvieron que hacerlo tanto adaptado a niños de grado en educación infantil, las edades que comprende la educación infantil, como niños del grado en educación primaria. Hicieron un esfuerzo extra en tanto en cuanto en el aula hospitalaria se atienden niños hasta los 16 años, lo que es la educación secundaria obligatoria, que pese a no ser, digamos, propio de sus estudios universitarios, sí intentaron hacer una adaptación sabiendo que podían encontrarse con este perfil de alumnado, ¿no? Los libros aquí están reflejados: Rato de campo, rato de cidade e O elefante comellón, que son 2 libros, como comentaba, de la editorial Calandraca. En la última parte hubo las representaciones, ahí los podéis ver. Hubo que adaptarse a los espacios, porque también los tuvimos que tener en cuenta a la hora de realizarlo, y se utilizaron para la realización de actividades el hecho de que fueran dinámicas, los rangos de edades, el estudio del perfil, que no teníamos que tener problemas. Otras de las pautas que nos pusieron fueron respecto a la higiene y la manipulación de los elementos, porque son entornos asépticos donde no se puede manipular cualquier cosa traída del exterior. Y con respecto a la evaluación final del proyecto, una vez se llevó a cabo, se realizó un cuestionario de evaluación final para experiencia de aprendizaje y servicio de la guía de institucionalización del aprendizaje y servicio de Santos Rego y Lorenzo Moledo, que está validado, con un post-test, con una escala tipo Likert, que tuvo una muestra del 100%, ¿no? Con respecto a los resultados y las conclusiones, los informes del partner fue muy positivo, porque comentaba que había funcionado el tema del bienestar y la modificación del estado anímico de los participantes, y en el post-test los resultados también fueron muy satisfactorios, destacando la importancia del alumnado de participar en este tipo de proyectos. Ellos, un poco aquí hay comentarios de ese post-test de nuestros propios alumnos, diciendo que les había encantado el proyecto, que realmente habían visto también que parte de la función docente tenía un impacto social fuera de las enseñanzas regladas, y otro tipo de comentarios que para nosotros fueron de mucha satisfacción. Para nosotros como docentes nos implicó conocer al alumnado desde otra perspectiva mucho más formativa, favoreció nuestras relaciones y el conocimiento de nuestro alumnado, y también conocer un poco qué expectativas tenían y qué necesidades detectábamos. Y como limitación también nos dimos cuenta como docentes que era necesario ajustar mejor cronogramas, comenzar antes los ensayos y, bueno, realizarlo con un poquito más de tiempo, ¿no? Los alumnos comentaban que el aprendizaje y servicio supuso un importante impacto en su formación académica, y destacaron, pues, como comentaba antes, pues, el impacto social que podía realmente tener su profesión. Como perspectivas futuras, pues nos planteamos ampliar la oferta, y en el curso actual 2019-2020 hemos extrapolado esto también a otro tipo de entidades, como es hacer un plan de animación a la lectura en cuestiones de género, diversidad familiar e interculturalidad en las bibliotecas públicas de 2 ayuntamientos, tales como Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de Ames, y es una colaboración que en la actualidad tenemos en curso. Muchas gracias.
Control L, ¿verdad? Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar más despacio. Me llamo Ruth Martínez y bueno, yo provengo de la Universidad de Vigo. Y yo voy a presentar una propuesta de un diseño de una experiencia de aprendizaje y servicio, como mi compañera Sara, pero orientada desde las artes, desde la plástica, y se va a centrar en el espacio escolar. La propuesta que presento es una propuesta que se va a realizar a partir de enero del 2020, es decir, es una propuesta que todavía no la hemos realizado y que contempla que se haga desde la universidad, desde los alumnos, desde el segundo curso del grado de educación primaria, que participan de la asignatura de didáctica de las artes plásticas. En total son 78 estudiantes, donde yo imparto esa asignatura, y que hagan un proyecto de aprendizaje y servicio en un colegio de Vigo que se llama Chance de Bembibre, con 50 alumnos de quinto curso de primaria. ¿Por qué con los alumnos de quinto curso? Digamos que el colegio ha elegido que tienen que ser estos alumnos de este curso los que hagan esta propuesta con nosotros. El proyecto no solo lo vamos a realizar nosotros, sino contempla otras áreas, otros compañeros, pues desde las matemáticas, desde las ciencias experimentales, que van a llevar también este mismo proyecto de aprendizaje y servicio a este colegio de Chance de Bembibre. La propuesta pues, gira en torno al patio escolar, como os acabo de decir, y como un espacio de aprendizaje, es decir, está orientado hacia la reflexión y a la mejora espacial a través del arte. Es decir, el arte tiene la posibilidad de mejorar el espacio, sus usos, ¿no? Entonces, la intencionalidad es doble, es decir, una intencionalidad pedagógica porque trata de promover procesos de aprendizaje a través de las artes, donde los estudiantes universitarios desarrollen sus competencias profesionales, y por otra parte social, es decir, que active procesos de concienciación, de empoderamiento, de transformación social. Digamos que se parte de un concepto de aprendizaje-servicio como una metodología que combina la actividad de aprendizaje de contenidos, de competencia y de valores, y con la realización de un servicio a la comunidad. Partimos de la idea de que es un servicio que la universidad tiene que desarrollar porque tiene que contribuir al desarrollo del territorio y tiene que crear un vínculo profundo y el objetivo sería que este proyecto tuviera continuidad en el futuro, es decir, que no fuera un proyecto que nada más durara, ¿no?, pues un año, ¿no? Esa es la idea. En un principio se contempla que tenga continuidad, ¿no? Lo que es el aprendizaje y servicio permite a los estudiantes universitarios, un poco pues, lo que comentaba Sara, pues, desarrollar destrezas académicas, formar el pensamiento crítico y reflexivo, puede afinar la sensibilidad hacia necesidades de la comunidad, fortalecer el compromiso social, adquirir actitudes que dispongan a la responsabilidad cívica y, como síntesis, puede provocar un cambio democrático, es decir, puede crear una formación hacia la intervención estratégica y pedagógica, que para mí es un objetivo relevante desde lo que es las artes visuales y las artes plásticas. ¿Por qué la educación artística? Bueno, la educación artística, y pongo una imagen de una instalación, desde las artes visuales, pues el arte contemporáneo ha dejado de ser solamente un artefacto estético para ser contemplado, para ser algo que tiene que ser reflexionado, tiene que ser comprendido. Desde este punto, es una buena herramienta para llevar al aprendizaje y servicio. Por otra parte, vosotros sabéis, ¿no?, que el arte constituye un marco consistente y contrastado porque tiene un carácter eminentemente experiencial, ¿no?, porque permite la creación de sentido en la integración y en la interacción con su entorno desde la producción de significados visuales, desde lo sonoro, desde lo corporal, desde lo estético. Por otra parte, la experiencia artística pues, es imprescindible en el proceso formativo porque potencia capacidades creativas y modos de aprender contextualizada y corporizada y encarnada. Además, trabajar desde la educación artística y visual, pues trabajas hacia el compromiso social, con estrategias que pueden favorecer la colaboración y la participación comunitaria. Como resumen,
las posibilidades del arte, de las artes visuales, en lo que son los proyectos de aprendizaje-servicio, pues son desde profundizar en la comprensión del entorno, la percepción de los lugares donde se vive y donde se juega, adquirir una conciencia de su propio conocimiento, mejorar la autoestima, estimular la creatividad y adquirir una responsabilidad social y cívica. El patio escolar, nada más voy a 4 cosas, se parte de la idea que es un espacio educativo y, según Crespo y Pino, pues refuerza situaciones de aprendizaje, ¿no? Y puede desarrollar la imaginación, se puede jugar, se puede descansar, se puede experimentar. Desde este concepto de patios de los que se parte para desarrollar el proyecto. Objetivo, crear espacios amables, sensoriales, que impulsen el desarrollo del concepto de uno mismo y la mejora de la integración y la coeducación. El proyecto tiene 2 objetivos básicos para los estudiantes universitarios. Que ellos realicen un análisis de los usos y la configuración del patio escolar de este colegio. Ahí están las fotos, he puesto ahí 2 fotos del patio. Y que diseñen y elaboren intervenciones artísticas para la mejora del espacio del patio. Estas intervenciones artísticas se consideran intervenciones desde el punto de vista contemporáneo. Vale. En el procedimiento se van a hacer una serie de pasos, que es identificar las motivaciones y necesidades del profesorado, porque el proyecto siempre parte de la idea de participación y la colaboración. El checklist, formulario de un registro de las actividades físicas del patio y las condiciones de uso para realizar un diagnóstico de su estado. Lo siguiente va a ser formular unas propuestas a través de las informaciones recogidas en este checklist, en este diagnóstico del estado de las condiciones de uso y de las condiciones físicas del patio, y la creación de proyectos de intervención artística. Los estudiantes universitarios van a trabajar con los estudiantes de primaria en un proceso de investigación basada en las artes. Y esto va a implicar desde paseos sensoriales para reconocer el espacio, creación de dibujos, fotografías de lo que les gusta, lo que no les gusta o lo que les es indiferente al alumnado, y la creación de maquetas colectivas y proyectivas para finalizar en el diseño de unas intervenciones artísticas en este patio. Por último, se va a hacer una evaluación del proyecto, que va a ser desde una evaluación a través de un feedback constante, pero luego se va a hacer una evaluación final, ¿no? Es decir, no solo se evaluará la intervención del patio, su valía y su concreción práctica, sino, digamos, una autoevaluación del impacto, ¿no?, que va a tener este proyecto en los estudiantes y un poco en la comunidad. Como técnicas, como os he dicho, pues los paseos sensoriales, por eso la intervención basada en las artes va a ser fundamental para reconocer el espacio a través de técnicas como el frottage, como las grabaciones sonoras, la estampación de texturas, el dibujo. Los dibujos es para que los alumnos de primaria salgan, digamos, del aula y que proyecten aquellas observaciones del patio, aquellos motivos que les interesen. La fotografía, como dije, van a utilizar la fotografía no solo como registro, sino como indagación artística, como comentaba, para que fotografíen lo que les gusta, lo que no les gusta y lo que les gustaría que cambiara en el propio patio. Y todo esto para crear las maquetas proyectivas, y de las maquetas proyectivas, ¿sí?, pasar a la creación en el propio patio, que pueden ser desde intervención de juegos, creación de murales, tratamiento del color, decoración del mobiliario, obras efímeras. Entonces, es un proyecto que está abierto a diferentes proyectos o procesos artísticos, no es la concreción exactamente de un mural, ¿no? Como resultado, pues lo que se pretende, porque todavía no tenemos unos resultados palpables, es que los alumnos alcancen conocimientos sobre el uso y la configuración del patio escolar, que los futuros maestros experimenten de otras formas de aprender fuera del aula tradicional y en conexión con el servicio a la comunidad, y que mejore su desarrollo global como persona, es decir, que haya una educación de valores a través de las artes, a partir de la creación de vivencias asociadas a la agencia, al reconocimiento, a la empatía, a la reciprocidad compartida. Y, por último, pues, es una experiencia de carácter creativa, por lo tanto, tiene que permitir imaginar nuevas formas de embellecer el entorno para convertirlo en un espacio más amable y más rico en experiencias educativas. Todo esto, pues, es un poco lo que se pretende con este proyecto. Muchas gracias por su atención.
¿Cómo estáis pasando las hojas? Aquí. Yo con esto, pero lo puedes pasar ahí. No, házmelo. Control L. Presentaciones. Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iago Portela y yo le voy a hacer un pequeño acercamiento al aprendizaje integrado desde la asignatura de Educación Física. Bueno, empezaré haciendo un pequeño acercamiento temporal, diciendo que las características de los educandos de hoy en día han variado mucho en comparación con la de los últimos años. El autoritarismo ya no resulta útil a la sociedad actual y esto, junto con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación y los avances tecnológicos a los que nos enfrentamos hoy, condicionan que el modelo de sociedad que conocemos. Esta situación demanda un cambio estructural en la manera de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este marco es comprensible apostar por un cambio, es decir, los actuales están centrados en el aprendizaje y no en la enseñanza. Esto no resulta fácil, dado que la transición de un modelo educativo que vaya desde la educación centrada en el aprendizaje a la enseñanza supone un cambio cultural para las instituciones educativas. A esto, junto que el alumnado de hoy ya no es muy similar al anteriormente. Hoy en día ya no son grupos homogéneos como antaño, dado que tienen diferentes intereses y necesidades y diferentes experiencias, por lo que debemos acomodar las clases a diferentes ritmos y debemos plantearnos la posibilidad de ofrecer alternativas didácticas funcionales que permitan una mayor motivación para el aprendizaje. En cuanto a la legislación actual, en contrario a lo que uno puede pensar, sí que favorece bastante al aprendizaje integrado. En concreto, señala que las claves de este proceso de cambio curricular son favorecer una versión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permite satisfacer la exigencia de una mayor personalización de la educación. También es importante hacer referencia a la necesidad de aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada y actividad y resolución de problemas complejos. Por otro lado, en cuanto a la evaluación y promoción, la legislación también señala que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno de ESO, de la educación secundaria obligatoria, será continua, formativa e integradora. Por lo tanto, queda patente la importancia que el legislador da a la necesidad de diseñar tareas integradas, de forma que permitan al alumnado el dominio de competencias clave a través de diferentes materias del currículum, dado que los problemas de la vida ordinaria no se solucionan desde un punto de vista, sino que hay que aplicar una diversidad de conocimientos. Por lo tanto, los docentes debemos plantearnos la posibilidad de organizar los contenidos curriculares superando la estructura epistemológica de cada materia, favoreciendo los procesos comprensivos que permitan aprendizajes funcionales y transferibles. En este sentido, el aprendizaje integrado permite a los estudiantes una visión global y, por tanto, ofrecer un mayor significado a los desafíos que les representa y oportunidades de desarrollar el conocimiento mediante una participación activa y transferible. Para diseñar estrategias que permitan este tipo de aprendizajes es necesario adaptarse a las características específicas del alumnado y a su nivel de conocimientos previos, tanto así como al contexto cultural de los centros. Esto también es importante mencionar que a través de este enfoque el alumnado tendrá una mayor sensación de disfrute y, por lo tanto, una mayor sensación de motivación. Vale. En cuanto, como estoy centrado en la educación física, comentar que las características de la educación física, gracias a ellas, resulta relativamente sencillo llevar a cabo un aprendizaje integrado con otras materias del currículum, dado el carácter holístico que encaja perfectamente con el resto de asignaturas del currículum. Esto se ve facilitado dado el carácter vivencial, la alta motivación intrínseca o la naturaleza explícita de las acciones motrices de la asignatura.
Además, cuenta con la ventaja de que se imparte en todos los centros y en todas las edades. Entre las estrategias que se puede llevar a cabo desde la educación física podemos citar la realización de juegos, acentuar la participación activa o incitar la toma de decisiones de los estudiantes. El objetivo es diseñar tareas integradas y organizadas por competencias, de modo que colabore con otras materias del currículum, planteando al alumnado situaciones nuevas y variadas, de manera que pueda movilizar sus conocimientos para resolver una situación problemática. Si fuese posible, que tuviese una cierta importancia o relevancia social. En el proceso de resolver la situación planteada, el alumno debe demostrar sus conocimientos, justificar sus decisiones, colaborar con sus compañeros, presentar sus conclusiones de forma creativa y evaluar su aprendizaje, entre otras acciones. Existe, sobre todo, experiencias en de aprendizaje integrado con educación física para el aprendizaje de idiomas con la metodología AICLE. Pero también es posible hacerlas con otras asignaturas como son la música, las matemáticas o las redes de investigación STEAM. La colaboración entre el área de educación física con el área de inglés ayuda a identificar estrategias específicas de educación física, pero también mejora la comunicación oral y facilita verificar que se produzcan mejoras significativas tanto en la comprensión oral como en la interacción oral. Es precisamente la educación física una de las asignaturas que mejor se trata de esa tarea, ya que su naturaleza interactiva permite unión constante de lenguaje y acción, aportando una mejoría importante en la capacidad de aplicar lo aprendido en contextos reales, lo cual es muy importante para el aprendizaje de idiomas. En cuanto a la música, diferentes estudios describen como configuraciones y forma de extender la instrucción integrada a la educación física. Señalan como beneficios el refuerzo y contenido y satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes cuyas inteligencias incluyen la estructura quinesiológica, musical e interpersonal. Cuando hablamos de aprendizaje integrado en la música, es de vital importancia mencionar la danza. La danza es una manifestación rítmico-expresiva con un montón de posibilidades. El problema que tiene es que la actualidad y el pasado se le ha visto como puramente femenino y no se le ha explotado todo lo que se debía. También se puede concebir la música como un elemento indispensable para alcanzar objetivos didácticos, utilizando no solamente la expresión corporal. Y destacar la importancia que tiene la música con la actividad física, ya que ambas tienen en común el movimiento. En cuanto a las matemáticas, aunque a primera vista no parece sencillo implementarlas, pues las propuestas indisciplinares que aunan contenidos de matemáticas y educación física tienen un gran alcance y desarrollo integral. La integración de las matemáticas en la educación física puede realizarse a través de juegos, resolución de problemas o retos y permite promover la curiosidad y creatividad de los estudiantes. Además, tiene como ventaja que puede favorecer la participación en una asignatura como matemáticas que no es, digamos, la más popular entre los estudiantes. Otras experiencias que están llevando a cabo son STEAM, por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, y el Pensamiento, Diseño Creativo, o en inglés, Design Thinking. Vale. En cuanto al STEAM, lo que, resumiendo brevemente, es como las áreas tecnológicas y las humanas trabajan conjuntas para darle una visión más colectiva. Las características principales son las que podemos ver en pantalla. Este modelo de aprendizaje es transdisciplinar y, como he dicho, junta campos de ciencia y tecnología con los de humanidades para darle una visión más global al alumnado y proporcionar una visión más completa e integral.
Y el design thinking o diseño creativo lo que promueve son que los estudiantes lidien con problemas que requieren una redefinición creativa y reivindican una solución creativa de problemas. Y por último, las conclusiones es que queda mucho margen de mejora, aunque se ha avanzado, todavía queda margen de mejora en diferentes aspectos. La mejora de formación del profesorado, que si bien es verdad, en los últimos años las unidades españolas sí que han ofertado cierta formación, aún queda mucho que mejorar en ese aspecto. La materia de educación física permite un aprendizaje integrado eficaz con todas las asignaturas del currículum y que esta asignatura en sí, dado sus características particulares, pues es una de las más aventajadas para promover el aprendizaje integrado. Y listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es... buenas tardes, mi nombre es Amparo Rodríguez Damián, pertenezco a la Universidad de Vigo y voy a presentar un análisis de la utilización de la plataforma educativa utilizada en la Universidad de Vigo, en la educación superior. ¿Qué pasa? Por una parte tenemos la universidad, que ha sufrido cambios a lo largo de las últimas décadas, quizá derivada de la Declaración de Bolonia. Cada vez hay una nueva irrupción de nuevas tecnologías de información que afectan a la enseñanza y dentro de ellas ha habido plataformas educativas. En concreto, la Universidad de Vigo en el año 2003 decide implementar de manera experimental la plataforma Clarone, creando el servicio de teledocencia que se conoce actualmente. El objetivo de esta ponencia es analizar la utilización didáctica de la plataforma educativa Clarone de la Universidad de Vigo. Para ello, se ha descrito el perfil de los usuarios de la plataforma y se han analizado las características de la utilización de ella para determinar sus ventajas y sus dificultades. El método. Es una investigación evaluativa utilizando procedimientos cuantitativos. Se realizó una triangularización de datos contrastando la información desde el diferente punto de vista de los usuarios, de sus distintos usuarios, siendo profesores que lo hacen de manera voluntaria y estudiantes, mediante unas encuestas específicas y dirigidas a ellos. Los usuarios de la plataforma, de los que la realizaron, son 58% hombres y 42% mujeres. Sobre un total de 330 profesores la contestaron. El alumnado fue 270 alumnos aproximadamente, 55% mayoritariamente hombres, 55% hombres y 45% mujeres. Y del estudio realizado, las asignaturas que salieron con las que mayor utilizaban la plataforma, también el profesorado, mayoritariamente son hombres. Y esta encuesta fue de preguntas abiertas y cerradas, la integran el profesorado 30 ítems y el alumnado 27 ítems. La plataforma educativa tiene 19 herramientas que se decidió clasificarlas en función del grado que tiene el alumno, en la implicación del alumnado. Las clasificamos en activas, en pasivas y de gestión. En función de esto, lo que hicimos fue localizar los accesos a cada una de las asignaturas que utilizaron la plataforma. A estas asignaturas se le incorporó el número de alumnos que tuvieron. En función de ello, se decidió utilizar de las asignaturas que más utilizaban la plataforma.
y a esas asignaturas seleccionadas por año académico se les incluyó la tasa de éxito de la asignatura y de la facultad en la que fueron impartidas. En total hay 146 asignaturas. Empezando por las herramientas que más utilizaron, parece sorpresa, pero prácticamente da igual si se realiza la clasificación, si no se realiza la clasificación. Las herramientas más utilizadas es documentos y enlaces, sin realizar ninguna clasificación. A continuación, ejercicios y grupos y cuestionarios. Si se hace en función de que si son activas o pasivas, pues documentos y enlaces es el 67% de utilización, anuncios, avisos y calificaciones el 10%, por ejemplo, y en función de las pasivas, ejercicios un 45% y grupos un 26%. Si tomamos en cuenta el punto de vista que tienen los usuarios de la utilización, como ven que se utiliza tanto alumnos como profesorado, efectivamente vuelven a salir las mismas herramientas, documentos y enlaces, calificaciones y herramientas activas, ejercicios y cuestionarios. Esto podemos inferir según un estudio realizado por Pérez y Salina, que se encuentra en el tipo 2, se utiliza como un tema de recopilación de información y se utiliza para realizar actividades individuales, actividades grupales. Bueno, se puede presumir que se utiliza un poco colaborativamente. Independientemente si se ha utilizado tanto el profesorado que utiliza la plataforma, como los alumnos que han realizado la encuesta, como el profesorado que ha realizado la encuesta, la mayoría son hombres frente a las mujeres, aunque no hay muchísima diferencia. Si esta información, estos accesos, los hacemos en función de la tasa de éxito de la facultad y la tasa de éxito de la asignatura, comparando con herramientas activas y pasivas, hay una pequeña diferencia en las áreas de ciencias jurídicas y en las áreas de ingeniería, pero la diferencia tampoco es tan grande como para inferir que utilizando las herramientas activas se mejora la educación. Otro de los resultados que llaman la atención es el punto de vista de los alumnos. Los alumnos consideran que la plataforma, el 66% del alumno, mejora su nota y que debería implementarse en todas las asignaturas. Como beneficios, ellos perciben el tener el repositorio de la información. Ellos valoran el repositorio de la información, la entrega de notas, el envío de ejercicios resueltos. Ellos consideran que el profesorado la utiliza simplemente como mecanismo para mantener el material de información y para subir ejercicios. Como conclusiones, se podría decir que la mayoría de las personas que han realizado la encuesta de las asignaturas implicadas son hombres. La mayoría del profesorado de la UVigo que la utiliza está comprendida entre 44 y 53 años, que tienen una experiencia docente de más de 20 años y que llevan utilizándola el 73% más de 6 años. Se coincide tanto el profesorado como el alumnado, como el análisis de la utilización de la plataforma en las herramientas más utilizadas, documentos y ejercicios. Las ventajas que considera el alumno de la utilización de la plataforma es la forma fácil y cómoda de recoger el material, de utilizar ese material. Le preocupa que no haya interacción entre el profesorado y el alumnado y entre sus compañeros, que no pueden realizar trabajos en equipo. Al profesorado, una de las ventajas que tiene es que puede acceder a toda la información y hacer el seguimiento del alumnado de una manera muy sencilla, aunque esto le implique más trabajo. Se utiliza como repositorio de información y para información de calificaciones y además es una de las cosas que valora el alumnado, sale en la mayoría de las encuestas. Y por último, tanto profesorado como alumnado coinciden en que se deben implementar herramientas activas, dejar ejercicios, solución de ejercicios y el profesorado también.
y que les indiquen la manera o que se ha implementado dentro de la plataforma. Otra cosa que coincide tanto profesorado como alumnado es que aparentemente la plataforma tiene fallos técnicos. Muchas veces son achacables a la mala utilización. Por ejemplo, dicen que la plataforma se corta. Lo que no saben es que la plataforma, después de un tiempo de utilización, te saca de sesión, sales de sesión. Y hay herramientas que pide el profesorado que están en la plataforma, pero ahí deduzco que es desconocimiento por parte del profesorado y, de hecho, piden más cursos de formación en este tipo de herramientas y que debería, lógicamente, implantarse en todas las herramientas. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahí está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Siria Calleja, vengo también de la Universidad de Vigo, estoy en el grupo de investigación GIES 10. Y antes de nada yo quería empezar, en mi nombre y en el de mis compañeros, dándole las gracias a la profesora Crespo por coordinarnos a todos y organizar este simposio, que se nos había olvidado decirte. Muchas gracias, Julia. Bueno, el trabajo que les voy a presentar se enmarca dentro del marco epistemológico de la tesis doctoral que defendí hace poquitos meses, en el que nos interesó investigar los conocimientos y la formación que tiene el profesorado gallego de secundaria para realizar su labor tutorial y orientadora. Por lo tanto, una de las partes que estudiamos durante bastantes meses fue los modelos de orientación y tutoría para conocer cuáles abordaban de forma efectiva la atención a la diversidad y, por lo tanto, la inclusión educativa. Y, de esta forma, pues, eran idóneos para conseguir la equidad y la calidad en la educación, así como para un aprendizaje integrado. Otro de nuestros objetivos esta tarde será proponer un modelo actualizado y comprensivo, global. Hemos encontrado, por supuesto, una enorme diversidad de modelos. Esto, a su vez, sugiere una multitud de procedimientos concretos de actuación en la práctica de los tutores y tutoras y, por lo tanto, nos hemos decantado por describir los que más importancia histórica han tenido y los de mayor empleo e impacto en el sistema educativo español. Así hemos elegido 4, el modelo de counseling, el ecológico, el de intervención por programas y el psicopedagógico. Bueno, hay múltiples definiciones también de lo que es la orientación educativa y de lo que son los modelos, pero, en general, todos los autores lo entienden como una estrategia fundamentada que va a servir de guía en el desarrollo de ese proceso orientador, al menos en alguna de sus fases. Los modelos han ido variando históricamente y así, desde las primeras aproximaciones a la orientación que tenían que ver con los apartados vocacionales de los usuarios, como el modelo de Parsons o el de Rogers, hemos llegado a los modelos contemporáneos en los que se tienen en cuenta, pues, las actuales necesidades sociales y que abordan la orientación, digamos, desde una aproximación preventiva, sea a través de la prevención primaria o secundaria, pero desde luego intentando promover ciertas habilidades que acompañen a los estudiantes a lo largo de toda su vida y que sean efectivas, que sean útiles. El primer modelo que hemos estudiado, el modelo de counseling, también llamado clínico o de ayuda, intenta potenciar fundamentalmente la aceptación, el crecimiento emocional y personal del usuario y, por lo tanto, aquí el orientador es entendido como terapeuta, de forma que va a necesitar competencias como la capacidad empática o la autenticidad facilitadora. En el modelo ecológico, por supuesto, la orientación depende del contexto, como su propio nombre nos indica, y también del destinatario, así como de la interacción entre estos dos factores. Por lo tanto, ese contexto del centro educativo, en este caso, va a ser una poderosa influencia y no se pueden entender las diferentes intervenciones, sean académicas o de otro tipo, fuera de ese contexto y fuera de la intervención de los agentes comunitarios. En el modelo de intervención por programas, se entiende que es un modelo comprensivo, que cuenta, pues, con todos los elementos del sistema educativo y que se basa, además, en las teorías del desarrollo.
De esta forma tiene también un carácter preventivo, va a estar más centrado en el desarrollo de competencias que en el enfoque remedial, que en el remedio de problemas, y se trabaja colaborativamente. El modelo psicopedagógico, también como su nombre nos indica, es un modelo mixto en el que la tarea orientadora es desarrollada por el especialista, en ese caso por el psicopedagogo. Es también comprensivo, indirecto, se trabaja grupalmente con el alumnado, es interno en el sentido de que se trabaja para el centro educativo y es proactivo. Según Sanzoro, sería el más frecuentemente empleado en nuestro sistema educativo en la actualidad. Bueno, uno de los objetivos, como les decía, de nuestra propuesta de modelo, una vez estudiados los anteriores, es tener en cuenta cuáles abordan diferentes conceptos educativos para intentar llegar al aprendizaje integrado. El aprendizaje integrado, que ya ha descrito mi compañero Yago, es también conocido como aprendizaje pleno y se fundamenta en que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar el conocimiento de forma activa. Por lo tanto, el desarrollo es el resultado del trabajo interdisciplinar y colectivo del profesorado. Por lo tanto, implica que habrá que diluir las fronteras entre las diferentes disciplinas, trabajando, si se puede, de forma transversal, de la misma forma que diluir las barreras entre teoría y práctica, y en ese sentido se podría lograr el aprendizaje pleno pues, mediante el aprendizaje servicio que antes defendieron mis compañeras Ruth y Sara. Bueno, en nuestro modelo estamos de acuerdo con Longas y Moyá en que entendemos que la tarea orientadora corresponde a todo el centro educativo, a toda la escuela, empezando por los líderes educativos, pero acabando por el último trabajador y trabajadora del centro, incluyendo conserjes, personal de limpieza, etcétera, etcétera, porque todos pueden orientar y tutorizar de forma significativa al alumnado que por allí pasa. De esa forma, la actividad tutorial y orientadora no puede existir sin acción comunicativa y esa acción comunicativa tiene que entenderse como un proceso participativo. Nuestro modelo tiene 3 líneas marco. Por un lado estaría la atención a la diversidad y el desarrollo integral del alumnado, la orientación académica y vocacional y el diseño y evaluación innovadora de los aprendizajes. Estas 3 líneas marco nos van a dar lugar a 5 objetivos. El primero de los cuales tiene que ver con trabajar según las necesidades reales del centro, y eso no se puede llevar a cabo sin una buena detección de esas necesidades. El segundo objetivo es la atención adecuada y real a la diversidad presente en el centro educativo. El tercero, la orientación del alumnado a través de su itinerario académico y su itinerario vocacional. El cuarto objetivo, el empleo tanto de estrategias metodológicas como de técnicas de evaluación que sean motivadoras, integradoras y, a ser posible, innovadoras. Y el quinto, promover la convivencia y trabajar tanto en la prevención como detección e intervención en casos de acoso escolar y de conflicto no tan grave como acoso escolar. Estas líneas marco y estos objetivos nos van a dar lugar a 3 bloques de contenido. En el primero, el bloque de atención a la diversidad y del desarrollo integral tiene en cuenta la educación en valores concretada siempre a través del plan de acción tutorial, que hemos visto que es algo bastante deficitario en las diferentes descripciones. Y, en concreto, sí que me interesa pararme en este tema de la educación en valores para explicarles que en nuestra investigación, en la parte empírica, encontramos que el profesorado gallego había destacado carencias formativas para el trabajo con su alumnado de secundaria en trabajo crítico acerca de las TIC y de los medios de comunicación de masas, en la educación afectivo-sexual, en el trabajo en convivencia y educación para la paz, en la promoción de los hábitos saludables, dimensión europea de la educación y en la prevención de todo tipo de hábitos adictivos, algunos de ellos, como ustedes saben, mandatorios en la etapa de secundaria y etapas superiores. En este bloque se contempla también la relación familia-escuela y cómo acercarla, por supuesto, la relación entre el profesorado y el alumnado y las necesidades educativas especiales y de apoyo específico, la convivencia en el centro y el aprendizaje-servicio como estrategia, como antes les decía. En el de orientación académica y profesional buscamos una buena recogida de información vocacional para poder comunicar y recomendar tanto a las familias como al alumnado los diferentes itinerarios y posibilidades que el centro les ofrece. Y en el bloque de diseño y evaluación de los aprendizajes, a través de los diseños innovadores y la precisión en la evaluación, pretendemos que desde la orientación se concrete la equidad educativa y, por lo tanto, se evalúen aprendizajes y no otras cosas, promoviendo de esa forma tanto la autoevaluación como la autonomía del aprendizaje del propio alumnado. Bien, y por tanto,
A través de esta descripción del modelo que ahora les comentaba, podemos concluir que será necesaria para su implantación una estructura de programas formativos específicos para el profesorado y fundamentados en necesidades reales de los centros. De esta forma, estos itinerarios formativos podrían ser adaptados a profesorado tutor y a los departamentos de orientación. Consideramos que el trabajo en orientación debe ser práctico, debe ser concretado y fundamentado, como antes les decía, en la detección de necesidades y en la evaluación. El modelo debería comprender a todos los agentes educativos y a todo tipo de alumnado para que podamos garantizar tanto una equidad educativa como una mayor calidad, porque al final ya saben ustedes que la orientación y la tutoría se entienden como factor de calidad en nuestro sistema educativo. Y por último, resaltar que entendemos que esa orientación debe ser una estructura vertebral de la actividad educativa para el logro de un verdadero aprendizaje integrado, un aprendizaje lleno de significado para los alumnos y alumnas. Muchísimas gracias por su atención. No sé si nos queda, como empezamos 15 minutos tarde, no sé si nos queda tiempo de preguntas. No lo sé. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, algo que aclarar. Bueno, pues nada, agradecerles que hayan estado con nosotros aquí, dándole sentido a nuestro trabajo y, bueno, nos veremos en los siguientes simposios. Gracias y gracias a la organización.